Ya. ¿Me confirman si se ve el PowerPoint? Por favor, ya lo voy a compartir. No, esperen. Así no. Ya. Ahí sí se ve. Sí, hermano, sí se ve. Ya. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Aaron Gallegos. Actualmente estoy en cuarto de semestre y hoy les voy a dar la clase que me pidieron de mediastino, diafragma y corazón. En todo caso, saben que si explico algo muy rápido, si no se entiende o quieren que repita algo, tranquilamente me interrumpen. Aaron, repite, porfa. No entendí, lo que sea, no hay problema. ¿Ya? A ver, entonces, empezando con el mediastino es un espacio virtual, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea un espacio virtual? Que es un espacio mínimo que se podría decir que en realidad no existe, ¿ya? Que se encuentra pues en el medio de la cavidad torácica, separando los dos pulmones entre sí. ¿Ya? El mediastino va a tener ciertos límites. Podemos imaginárnoslo como un espacio rectangular, ¿verdad? Podemos imaginarnos así. Y el mediastino va a tener pues un límite superior, inferior y límites laterales, anterior y posterior. Entonces, si vemos acá, en esta imagen, quiero que se fijen, el límite anterior del mediastino, que lo voy a pintar acá con rojo, va a ser el esternón, que lo tenemos aquí. ¿Ya? Ese es el límite anterior del mediastino y el límite posterior está dado por lo que es la columna vertebral a nivel torácico. O sea, toda esta porción de aquí. La columna vertebral torácica. ¿Ya? Superiormente, el límite del mediastino es la denominada apertura torácica superior, ¿ya? Que, también se dice la base del cuello. Esta apertura torácica superior la podemos observar en esta imagen de aquí. Vemos que va a estar formada por lo que es la primera costilla, acá, que se continuaría. La primera costilla va a estar el manubrio del esternón, esta parte de acá, que también a esta parte de acá, este borde superior, se denomina la horquilla esternal. Y ya, eso. Serían las costillas con el esternón, con el manubrio, específicamente la horquilla esternal, que es el borde superior. Ya, si nosotros vemos el manubrio del esternón, tiene una forma más o menos trapezoidal, de esta manera, y va a tener unas escotaduras, de esta forma, ¿verdad? Tenemos el manubrio, el cuerpo, y la apófisis o apéndice sifoides. Manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. ¿Ya? Y en el manubrio vamos a encontrar tres escotaduras en la parte superior. Tenemos las dos escotaduras claviculares, escotadura clavicular derecha, escotadura clavicular izquierda, y en medio lo que es la denominada horquilla esternal. ¿Ya? Entonces, bien, como les decía, la abertura torácica superior va a estar formada por la primera costilla, la horquilla esternal, ¿ya? Y la primera costilla del lado contrario. Pues. Voy a guardar estos dibujos. Ya. Bueno, eso en cuanto al límite superior. El límite inferior va a estar dado por el diafragma, que eso lo vamos a explicar más adelante, pero sería esta estructura de acá abajo. Y los límites laterales los podemos observar en esta imagen. Los límites laterales van a estar dados por la pleura, ¿ya? La pleura, como pueden ver aquí, es una membrana serosa que cubre el pulmón. Es esta membranita que hay por acá, que está pintada de color gris, que está cubriendo el pulmón, ¿verdad? Tenemos en ambos lados el pulmón con la pleura. ¿Ya? Y esta pleura se divide en distintas porciones. Esto lo van a ver con más detalle en el segundo parcial. Pero vamos a encontrar que existe una pleura costal, que es esta que estoy pintando, que está en relación directa con las costillas. Todo esto en realidad es la pleura parietal, ¿ya? Porque si ya vieron pericardio, ¿verdad? En corazón, vean que existía un pericardio parietal y un pericardio visceral, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí, es una serosa, al igual que el peritoneo, existe una capa parietal y una visceral, ¿ya? Aquí de lo que estoy hablando es de la pleura parietal. La pleura parietal pues tiene una porción costal, que es esta que está con rojo,
de una porción diafragmática, que aquí no está bien representada, pero sería la que se está apoyando por aquí directamente encima del diafragma. Tiene una porción cervical, que es la que voy a dejar acá con celeste, la que está más arriba. Y por último, con otro color, con verde, está la pleura mediastínica, que es la que queda, pues como el nombre mismo indica, mirando hacia el mediastino, ¿ya? Entonces, los límites laterales van a ser las pleuras mediastínicas, ¿ya? Repasando eso entonces, tenemos el límite superior, la abertura torácica superior. Abertura torácica superior. El límite anterior va a estar dado por el esternón, el límite inferior por el diafragma, esto que está con negro, el límite posterior por la columna vertebral, desde T1 hasta T2, o sea, todo el nivel torácico, y en las partes laterales va a estar dado por lo que es la pleura mediastínica, en ambos lados. Pleura mediastínica acá y por acá también. Pleura mediastínica. ¿Sí me hice entender? Hasta ahí. Sí. ¿O hay algo que quieren que repita? Ya. Sí, todo bien. Ya, bien. Ahora, pasando pues de estos, que son los límites básicos del mediastino, pues tenemos que el mediastino también lo podemos dividir, ¿ya? Lo podemos dividir en un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿ya? Y esta división básica entre mediastino superior e inferior está dada por una línea imaginaria que se denomina el plano torácico transverso. Déjenme ver si puedo. Ya, el plano torácico transverso es esta línea que voy a dibujar en este momento. Ya. El plano torácico transverso es esta línea imaginaria aquí. Ya. Y esta línea, pues, se dice de manera general que va desde adelante lo que es el ángulo external, ¿ya? Este ángulo external, aquí en realidad sería un poquito más abajo, pero bueno. El ángulo external es aquel, déjenme ver si en esta imagen está mejor. No, me quedo con la de acá. Ya, el ángulo external sería aquí en realidad, en este punto. Sería este punto de aquí, se llama el ángulo external, que se encuentra pues a nivel de la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Si se fijan, acá tenemos el manubrio, aquí el cuerpo, y aquí se forma este ángulo de acá. El ángulo external también se llama ángulo de Lewis, por si acaso, ángulo de Lewis, ¿ya? Y atrás, pues el plano torácico transverso se dice que llega aproximadamente a nivel de T4, T5, ¿ya? O por generalizar, pues puede ser en el disco intervertebral. Por eso, en el disco intervertebral entre T4 y T5, ¿ya? Entonces, se traza una línea imaginaria, acá, y eso me divide lo que es el mediastino superior, que es lo que está con amarillo, y todo lo que está por debajo es el mediastino inferior, ¿ya? Pero el mediastino inferior, a su vez, nosotros lo podemos dividir en más partes, ¿ya? Si se fijan acá, mediastino superior en amarillo, es esta parte de acá. Y el mediastino inferior se lo puede subdividir en tres partes, que son estas de acá. Mediastino inferior se subdivide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿ya? El mediastino anterior lo vemos con color rosado, es toda esta parte de acá, que se encuentra pues por delante del pericardio. Luego tenemos el mediastino posterior, que está por detrás del pericardio, es esto que está acá con color naranja, que lo estoy pintando ahorita. Y el mediastino medio es lo que está con celeste, que es en sí todo lo que está contenido dentro del pericardio, ¿ya? Y bueno, a su vez, estas divisiones del mediastino pues tienen sus límites, ya que estos límites los podemos deducir en base a los que ya conocíamos, ¿ya? Entonces, si hablamos del mediastino superior, el límite superior general del mediastino, ¿cuál les dije que era? El límite superior del mediastino. Voy a poner con rojo. La abertura torácica superior. Perfecto, sí. La abertura torácica superior. Abertura torácica superior.
¿verdad? El límite inferior, entonces, por lógica, sería esta línea que vemos acá, ¿verdad? La que les dibujé antes, que sería el plano torácico transverso. ¿Ya? Ese sería el límite inferior. Límite anterior viene siendo el manubrio del esternón. Límite posterior va a seguir siendo la columna vertebral, ¿ya? Si, que sería pues la columna vertebral desde T1 hasta T4 aproximadamente. Y los límites laterales van a seguir siendo las pleuras mediastínicas, ¿ya? Los límites laterales en realidad nunca cambian, porque si se fijan, todo lo que es el mediastino, ya sea superior o mediastino inferior, en sí va a estar contenido entre los pulmones. Entonces el límite lateral siempre va a ser las pleuras mediastínicas. ¿Bien? Bien, entonces esos serían los límites del mediastino superior. El mediastino inferior entonces lo dividimos también, ¿verdad? El límite anterior del mediastino inferior, a ver, hagamos la división primero, ¿verdad? Teníamos el mediastino inferior, lo dividimos en anterior, medio, posterior. Vamos a ver los límites del mediastino anterior, que lo tengo con el rosado. Voy a abordar todas estas líneas, un momento, para que no se confunda. Ya, bien. Entonces, tenemos el mediastino anterior, ¿verdad? El mediastino anterior lo podemos ver sus límites. Por delante, el cuerpo del esternón, ¿verdad? Sería el cuerpo del esternón. Límites laterales, ya les dije que no cambian. Límite superior vendría a ser el plano torácico transverso nuevamente. Fíjense que es esta parte de acá. Plano torácico transverso, de todas formas. El límite posterior vendría a ser el mediastino medio. Mediastino medio. Y el límite inferior también va a ser el diafragma todavía. El diafragma que estaría por aquí. ¿Bien? Entonces, límite anterior, cuerpo del esternón. Límite posterior, mediastino medio. Límite superior, el plano torácico transverso, este nivel. Límite inferior, diafragma. Y los límites laterales van a seguir siendo las pleuras mediastínicas, que las tenemos acá. Seguir siendo las pleuras mediastínicas. Ya. Ahora vamos con el mediastino medio. El mediastino medio, a ver, voy a ver cómo puedo guardar todo. ¿Saben qué voy a hacer? Esto de aquí. Ya. Vamos con el mediastino medio. En el mediastino medio voy a tener como límite anterior el mediastino anterior. Estaría por acá. Este sería el límite anterior, mediastino anterior. Límite posterior, nuevamente, mediastino posterior. Límites laterales van a seguir siendo las pleuras mediastínicas, como ya les expliqué. El límite superior va a ser el plano torácico transverso y el límite inferior seguirá siendo siempre el diafragma. ¿Ya? Y para terminar, vamos con el mediastino posterior. El mediastino posterior, como límite anterior, va a tener el mediastino medio. Límite posterior va a ser la columna vertebral, nuevamente, desde T5 hasta T12. ¿Ya? ¿Cómo deduzco esto de aquí? Porque acuérdense que el plano torácico transverso me llegaba hasta el disco intervertebral, ¿verdad? Entre T4 y T5. Entonces, de T4 para arriba es mediastino superior, T4 para abajo, mediastino inferior. ¿Bien? Bueno, T5, T12, límites laterales, pleuras mediastínicas como siempre. Límite superior, plano torácico transverso, y límite inferior sigue siendo el diafragma. Hasta ahí, si me hice entender, ¿quedó todo claro? Sí. Sí. Ya. Bien. Ahora, los componentes de mediastino eso lo vamos a ver en las otras imágenes. ¿Ya? El mediastino en sí, nosotros lo podemos estudiar por planos. Ya vamos a tener un plano, primero lo que es un plano glandular, que este plano glandular, perdón, va a estar dado por el timo, ¿ya? El timo, cierto, que ustedes me pidieron también que les dé vaso y timo, eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Por ahora solo quiero que sepan que el timo está ahí. Luego, por detrás del timo, vamos a encontrar un plano vascular, ¿ya? Y este plano vascular, a su vez, se divide en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior está netamente por las venas y la parte posterior está por las arterias. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también ya mismo con más detalle.
Vamos a tener también a este nivel lo que son estructuras nerviosas. Vamos a encontrar sobre todo el nervio frénico y el nervio vago. Lo vamos a ver también después. Por detrás vamos a encontrar un plano visceral. ¿Ya? Este plano visceral va a estar dado por el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿De qué forma? El sistema respiratorio me va a formar acá lo que es la tráquea y el sistema digestivo se continúa, o sea, más abajo va a estar con el esófago. ¿Ya? Algo que quiero que tengan en cuenta es que siempre la parte respiratoria está por delante de lo digestivo. Fíjense aquí, esta es una vista lateral. Por delante tenemos la tráquea, acá, y por atrás va a bajar el esófago. ¿Ya? Una diferencia es que la tráquea pertenece únicamente al mediastino superior, el esófago sí se continúa. ¿Por qué? Porque el esófago tiene que llegar hasta el estómago, ¿verdad? El estómago está en el abdomen, así que tiene que bajar totalmente. ¿Ya? La tráquea no, la tráquea se bifurca ya en los bronquios. Esto ya mismo lo voy a repetir también. ¿Ya? Vamos a encontrar también un plano linfático, ¿ya? Que está dado pues principalmente por lo que es el conducto torácico, que lo vemos acá atrás, que está dibujado pues, originalmente con verde, ¿ya? El conducto torácico, que le estoy marcando acá con el borrador, ¿ya? Eso lo voy a explicar ya mismo también a más detalle, y existe otro conducto que es el conducto linfático derecho, pero ese conducto linfático derecho tiene menor importancia funcional, ¿ya? Bien, entonces, vamos a explicar primero lo que es el plano más anterior, que está dado por el timo. ¿Ya? El timo en sí es un órgano linfático primario. ¿Ya? ¿Por qué? Existen dos tipos de órganos linfáticos, los primarios y los secundarios. Los órganos linfáticos primarios son los que se encargan de producir, o sea, de la génesis como tal, de los linfocitos. Y los órganos linfáticos secundarios son los que se encargan de almacenarlos. ¿Ya? De almacenarlos, y en caso de ser activados, proliferan y se desencadena lo que es la respuesta inmunitaria. ¿Ya? El timo en este caso digo que es un órgano linfático primario, ¿ya? Recuerden que dentro de los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos, vamos a tener los linfocitos tipo T y los linfocitos tipo B, ¿ya? Los linfocitos T se llaman así justamente ¿por qué? Porque se desarrollan en el timo, ¿ya? Los linfocitos T se desarrollan en el timo. Los linfocitos B, en cambio, reciben el nombre de B porque se descubrió que en las aves se desarrollan en un órgano que se le llama la bolsa de Fabricio. ¿Ya? Se llama la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio. ¿Ya? Esta bolsa de Fabricio en el ser humano es análoga a lo que es la médula ósea. ¿Ya? Ahora bien, esa es la parte que les explican en fisiología, que es de la bolsa de Fabricio. Pero como una mnemotecnia para que se acuerden más fácilmente, linfocitos B, médula ósea en inglés es bone marrow. Bone marrow. ¿Ya? Entonces, linfocito B en la médula ósea. La bone marrow. ¿Ya? En fin, el timo pues es un órgano que únicamente va a estar presente durante la niñez, cuando se encarga de producir distintos clones, distintos tipos de linfocitos T, pero a partir de la pubertad, más o menos a los 12 años, el timo empieza a involucionar, o sea, se empieza a degradar, a degenerar, digamos, ¿ya? Y este permanece únicamente como tejido adiposo, ¿ya? El timo originalmente es un órgano mucho más grande que se encuentra en el mediastino anterior, llega al mediastino superior y puede llegar incluso hasta un poquito más arriba, hasta el cuello, sería este porte aproximadamente, pero en el adulto pues ya el timo se atrofia y queda más pequeño, limitado únicamente a lo que es el mediastino superior y una pequeña parte del mediastino anterior, ¿ya? Este timo ya involucionado, pues se le puede llamar de distintas formas. Le pueden decir simplemente simplemente le pueden decir vestigios tímicos, ¿ya? O lo pueden llamar también tejido adiposo retroesternal, ¿ya? Tiene sentido el nombre, tejido adiposo retroesternal, ¿por qué? Porque se encuentra detrás del esternón, ¿ya? Por eso tejido adiposo retroesternal o simplemente vestigios tímicos, ¿ya? Eso en cuanto al plano, como les decía, el plano glandular, ¿ya? Ahora, por detrás tenemos lo que es el plano vascular, ¿ya? Este plano vascular, como les dije, primero por delante las venas y por atrás las arterias. Dentro de las venas, pues vamos a encontrar distintos componentes. Tenemos lo que es la vena cava superior,
Y bueno, esto no sería en sí componente del mediastino, pero igual se los menciono para que lo tengan en cuenta, la vena cava inferior, ¿ya? Pero la vena cava inferior en realidad se encarga del drenaje venoso dentro del abdomen y que llega pues a la aurícula derecha del corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En fin, queda acá la vena cava superior, y esta vena cava superior está formada a su vez por la unión de dos grandes troncos venosos, que son la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. Algo que quiero que se den cuenta es que la vena brachiocefálica izquierda es mucho más larga, ¿ya? La vena brachiocefálica izquierda que la derecha, ¿ya? Bien, a su vez, estas venas brachiocefálicas derecha e izquierda están formadas por la unión de otras dos estructuras venosas, que son la vena yugular interna, en ambos lados, vena yugular interna derecha, perdón, vena yugular, no, sí, vena yugular interna derecha, y acá vena yugular interna izquierda, ¿ya? Y las otras dos venas que encontramos a cada lado, la vena subclavia derecha y la vena subclavia izquierda, ¿ya? Entonces, vena subclavia izquierda, pero bueno, digamos en general, vena subclavia con vena yugular interna se unen para formar la vena brachiocefálica. Y la unión de las dos venas brachiocefálicas me da la vena cava superior, ¿ya? Pero esta vena cava superior a su vez tiene, y esta es pregunta típica del doctor Alessandri, la vena cava superior recibe a un gran vaso sanguíneo que se encarga del drenaje de la pared torácica, que es la vena ácidos, ¿ya? La vena ácidos la podemos ver aquí atrás, es esta vena que estoy leyendo ahorita. La vena ácidos viene acá y es el principal afluente de la vena cava superior. También podemos ver a la vena ácidos acá. Aquí tenemos una vista lateral derecha y vemos cómo viene la vena ácidos por atrás, sube por acá, recibe el drenaje de las venas intercostales, ¿ya? Describe luego un arco y llega a la vena cava superior, que la tenemos acá, vena cava superior. ¿Hasta ahí sí me he hecho entender? ¿O hay algo que quieren que repita? ¿Sí quedó todo claro, chicos? ¿La vena ácido se encarga del drenaje torácico? Sí. Sí, 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 del drenaje torácico de la pared intercostal. No es la única, pero es la principal, ¿ya? Justo acá les iba a explicar que también hay otras venas, pero primero quiero que quede claro lo de la vena ácidos. Pero sí, estás en lo correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se forma la vena, Dios? A eso voy, a eso voy. Acá tenemos. A ver, la vena ácidos, a ver, en sí quiero que me entiendan que dentro del abdomen también existen dos grandes vasos sanguíneos que se les llama las venas lumbares ascendentes, ¿ya? Voy a dibujarlos acá, solo para que queden esquematizados, ¿ya? Bien, entonces tenemos la vena lumbar ascendente. Existe una vena lumbar ascendente derecha y una vena lumbar ascendente izquierda, ¿ya? Estas venas van a atravesar el diafragma y van a entrar en la cavidad torácica y acá cambian de nombre. La vena lumbar ascendente derecha pasa a llamarse vena ácidos y la vena lumbar ascendente izquierda toma el nombre de vena hemiácidos, ¿ya? Ahora vamos primero con la vena ácidos. La vena ácidos, fíjense cómo va por el lado derecho, evidentemente, del cuerpo, viene por acá y drena en la vena cava superior, que la tenemos acá, vena cava superior. Y esta vena ácidos recibe el drenaje de las distintas venas intercostales, como las podemos ver acá. Venas intercostales. Todas estas, ¿ya? Recibe el drenaje de todo esto, ¿verdad? Para acá, para acá, para acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso del lado derecho. Ahora vamos con el lado izquierdo. En el lado izquierdo, la vena lumbar ascendente izquierda, como ya les dije, pasa a llamarse vena hemiácidos, ¿ya? Esta vena hemiácidos también recibe el drenaje de algunas venas intercostales, vienen para acá,
Pero la vena hemiácigos eventualmente termina drenando en la ácigos. Es como que se unen, ya forman un solo sistema. Fíjense aquí como la vena hemiácigos va hacia la vena ácigos, que es la que está con rojo. ¿Ya? Ahora, más arriba existe otra vena. La voy a pintar con otro color. Más arriba existe otra vena que se le llama la vena hemiácigos accesoria. ¿Ya? Esta vena hemiácigos accesoria, fíjense acá. Bueno, la vena hemiácigos accesoria se encarga también del drenaje de la pared torácica, pero en la parte superior, ¿ya? La vena hemiácigos es en el drenaje inferior izquierdo. La vena hemiácigos accesoria es en el drenaje superior izquierdo, ¿ya? Vena hemiácigos accesoria asimismo recibe a distintas venas intercostales, las pueden ver aquí con verde, y drena nuevamente hacia la vena ácigos, ¿ya? Fíjense cómo viene para acá, ¿ya? Y la vena ácigos, pues, recoge sangre de todas estas venas, de las venas intercostales derechas, de la vena hemiácigos y de la vena hemiácigos accesoria, para llevarla hacia la vena cava superior. ¿Sí quedó claro el sistema ácigos? ¿O hay alguna duda? Sí quedó claro. Ya. Ahora bien, existen profesores, docentes que o sea, en sí hay variaciones en la terminología que usan. Ya hay docentes que usan la terminología actual, hay docentes que usan la terminología tradicional. ¿Ya? Entonces, para que les quede claro, por si acaso, a la vena ácigos, esta de acá, que es la del drenaje derecho, también se le llama vena ácigos mayor, por si acaso. Vena ácigos mayor. Y a las venas hemiácigos se les llama venas ácigos menores. ¿Ya? Y digo menores, ¿por qué? Porque la vena hemiácigos simplemente, esta de acá, la vena hemiácigos, se llama vena ácigos menor inferior, y a la vena hemiácigos accesoria se llama vena ácigos menor superior. ¿Ya? Entonces, vena ácigos o vena ácigos mayor, da lo mismo. Vena hemiácigos o vena ácigos menor inferior, y vena hemiácigos accesoria o vena ácigos menor superior. ¿Ya? Simplemente son cambios de nombres, pero las estructuras son las mismas. ¿Ya? Voy a guardar todo esto. Bien, entonces eso en cuanto al sistema ácigos, lo que quiero que se acuerden siempre es que el principal afluente de la vena, el principal afluente de la vena cava superior es la vena ácigos. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien grabado. Es pregunta típica del doctor Alessandri. ¿Ya? Bien, entonces, eso. Luego, más atrás, pues vamos a encontrar otras venas que van a ser las venas pulmonares, ¿ya? Estas venas pulmonares están pintadas con rojo, ya más adelante cuando les explique corazón, les voy a explicar por qué. Lo que quiero que sepan es que son 4 venas pulmonares. Hay superiores, hay inferiores, hay derechas, hay izquierdas, ¿ya? Entonces tenemos acá vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda. Luego tenemos vena pulmonar inferior derecha y vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? Son esas 4 venas. Estas 4 venas, las 4 venas pulmonares, van a llegar hacia lo que es la aurícula izquierda del corazón. ¿Ya? Hacia la aurícula izquierda. Esto igual lo voy a repetir más adelante. Bueno, eso en cuanto al componente venoso. Luego, en el componente arterial, vamos a encontrar principalmente lo que es el sistema de la aorta. ¿Ya? La arteria aorta, pues, es un gran vaso sanguíneo que se origina desde el ventrículo izquierdo del corazón, ¿ya? Viene del ventrículo izquierdo del corazón y se puede dividir en 4 porciones diferentes, ¿ya? Déjenme, voy a hacer un dibujo acá, ¿ya? Digamos que aquí tenemos el corazón,
Lo voy a hacer súper didáctico nomás. Tenemos el corazón con sus 4 cavidades, ¿verdad? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De hecho, déjenme hacerlo con otro color. Quiero que las arterias estén en rojo. ¿Bien? Entonces tenemos acá el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo se va a formar la arteria aorta. ¿Ya? Nace de aquí. Y la arteria aorta tiene 4 porciones. ¿Ya? Tiene primero lo que es la aorta ascendente. Luego sigue lo que es el arco aórtico o callado aórtico, da lo mismo. El arco aórtico. Luego sigue la aorta torácica descendente. Y baja. Aorta torácica descendente. Aquí atraviesa lo que es el diafragma, eso lo vamos a ver más adelante, y se continúa como la aorta abdominal. ¿Ya? Y esta aorta abdominal, voy a dibujarla a continuación acá. La aorta abdominal, en el abdomen, ya se bifurca en sus 2 ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Arteria ilíaca común, derecha e izquierda. ¿Ya? Pero por ahora quiero centrarme en lo que es dentro del tórax. ¿Ya? A partir del arco aórtico se van a formar 3 ramas. ¿Ya? A ver, no, perdón, quiero ver primero esto de acá. A ver, en la aorta ascendente se me van a formar 2 ramas, que son las arterias coronarias, ¿ya? Existe una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, que estas las vamos a ver con más detalle dentro del corazón, ¿ya? Luego, esas son las únicas ramas de la aorta ascendente. Luego, en el arco aórtico o callado aórtico, da lo mismo, tengo 3 ramas. Primero, un tronco más grueso, que se denomina el tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. ¿Ya? Y este tronco brachiocefálico se divide en 2 ramas. Tenemos por un lado lo que es la arteria subclavia derecha, por acá, arteria subclavia derecha, y por acá hacia arriba, la arteria carótida común derecha. ¿Ya? Algo que quiero que tengan en cuenta es que en anatomía, pues a lo que se le llama común, también se puede llamar primitivo. Si no recuerdo mal, el doctor Alessandri le decía arteria carótida primitiva derecha, o no recuerdo si era el doctor Francisco Mena, pero le llamaban así. ¿Ya? Arteria carótida común o arteria carótida primitiva, da lo mismo. ¿Ya? Así como las ilíacas acá. Yo les dije arterias ilíacas comunes, también se les puede llamar arterias ilíacas primitivas, da igual. ¿Ya? En fin, repito aquí, arco aórtico, la primera rama, el tronco brachiocefálico. ¿Ya? Y el tronco brachiocefálico se divide en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha. ¿Ya? Luego tenemos la segunda rama, va a ser la arteria carótida común izquierda, por acá, arteria carótida común izquierda, y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. Arteria subclavia izquierda, ¿ya? Entonces quiero que se den cuenta que son las mismas ramas. Dense cuenta, carótida común derecha, carótida común izquierda. Por acá, subclavia derecha, subclavia izquierda. La única diferencia es que del lado derecho, estas arterias nacen del tronco brachiocefálico, ¿ya? En cambio, del lado izquierdo nacen directamente del arco aórtico, ¿ya? Y bueno, en la aorta torácica descendente aquí vamos a encontrar distintas ramas, ¿ya? Que en realidad no vendría al caso de escribirlas con mucho detalle, simplemente quiero que sepan que de aquí van a nacer distintas arterias lateralmente, ¿ya? Que van a dar lugar a lo que son las arterias intercostales, eso sí lo voy a explicar más adelante, en la imagen de acá, ¿ya? Forman las arterias intercostales, las arterias bronquiales, esofágicas, ya por acá abajo, a nivel del diafragma, va a dar las arterias frénicas superiores, acá abajo, del diafragma, entre otras, ¿ya? Pero lo principal es esto, ¿ya? Y dentro de la aorta abdominal también vamos a encontrar otras ramas, los voy a ir adelantando un poquito. En la aorta abdominal, a ver, digamos que este era el nivel del diafragma, ¿ya? Esa línea que dibujé con negro.
Entonces, acá voy a tener 4 ramas anteriores. ¿Ya? Hacia adelante voy a tener primero unas arterias, acá, que se encargan de irrigar el diafragma. Y como tal, se les llama arterias frénicas. Arterias frénicas inferiores. ¿Ya? O también se les llama arterias subfrénicas. ¿Ya? Arterias subfrénicas. Da lo mismo. Frénicas inferiores o subfrénicas. Esa es la primera rama de la aorta abdominal. Luego van a hacer un gran tronco arterial que se llama el tronco celíaco. ¿Ya? El tronco celíaco, o también llamado la triada de Haller. Triada de Haller. O tronco celíaco simplemente. ¿Ya? Y ese tronco celíaco a su vez me va a dar 3 ramas. Hacia arriba y a la izquierda me va a dar la arteria gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. Hacia la derecha me da la arteria hepática común. Y hacia la izquierda me da la arteria esplénica. ¿Ya? Que es la que irriga el vaso, pues, ¿no? De ahí el nombre, esplénica. Y luego, pues, van a haber 2 otras ramas en la parte anterior, más acá abajo, que van a ser la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. ¿Ya? No quiero que se me mareen mucho con esto es más tema de segundo parcial, pero igual para irlos adelantando un poquito. ¿Ya? En lo que quiero que se fijen es en esta parte de acá, que es netamente dentro del tórax. ¿Ya? Ahora, aquí se les puede hacer preguntas que los pueden llegar a confundir. ¿Ya? Si yo les digo, ¿cuál es la primera rama de la arteria aorta? O bueno, ¿cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta? ¿Qué me responden? Los coronarios. Las coronarias, perfecto. Son las arterias coronarias, ¿ya? O si les pregunto cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta ascendente, lo mismo, las arterias coronarias, ¿ya? ¿Por qué les digo que estas preguntas pueden ser confusas? Porque, típico, preguntan, ¿cuál es la primera rama de la aorta? Y todo el mundo dice tronco brachiocefálico. No, la primera rama de la aorta son las arterias coronarias, perdón. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto cuál es la primera rama del arco aórtico o del callado aórtico, ahí sí estaría bien tronco brachiocefálico, ¿ya? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta, o sea, hablar de la aorta en segmentos como tal, ¿ya? O de la aorta en su totalidad. Si yo les digo aorta en su totalidad, primeras ramas son las arterias coronarias, ¿ya? Y de ahí si yo les digo por el segmento, según corresponda. En la aorta torácica descendente no importa, eso nunca les van a preguntar. ¿Ya? Pero sí, aorta ascendente, coronarias nuevamente, porque igual es la primera porción de la aorta, así que da igual. Y del arco aórtico, la primera, tronco brachiocefálico. La segunda, carótida común izquierda. La tercera, subclavia izquierda. ¿Ya? Ahora bien, para que vean en la imagen, aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos la arteria aorta, ¿verdad? Por acá tendríamos lo que es la aorta ascendente, que no está representada, hasta aquí. Esta parte ya sería el callado aórtico, y por acá la aorta torácica descendente, y más abajo estaría la aorta abdominal, pues, ¿no? Atravesando ya el diafragma. Las arterias coronarias las vamos a ver más adelante, pero nacen de acá, de la aorta ascendente. Luego por aquí tenemos el tronco brachiocefálico, que se bifurca en las subclavias, en la arteria subclavia derecha, que la vemos acá atrás, esta de acá, y la arteria carótida común derecha. Luego por acá tenemos la arteria carótida común izquierda, y por acá saliendo, fíjense que nace desde acá, tenemos la arteria subclavia izquierda. Es lo mismo que ya les expliqué. Bien. Ahora, a este nivel también vamos a encontrar otros componentes nerviosos. ¿Ya? Esos componentes nerviosos los podemos ver acá. Vamos a tener lo que es digamos, el paquete vasculonervioso pericardiofrénico, o frénico simplemente, ¿ya? Que lo tenemos a este nivel. No sé por qué no le puedo hacer zoom. Ahí está, ¿ya? Fíjense que está formado por la arteria pericardiofrénica, vena pericardiofrénica y nervio frénico, ¿ya? Y más atrás pues tenemos lo que es el nervio vago. Nervio vago, que es el 10º par craneal, ¿ya? Que se continúa por acá. ¿Ya? Nervio vago es el 10º par craneal y también se denomina nervio neumogástrico, ¿ya? Neumogástrico porque justo se encarga de la irrigación de estas estructuras, de la inervación, perdón, de estas estructuras. Neumo, pulmones, tráquea, o sea, es la parte respiratoria,
y gástrico porque llega hasta el estómago, incluso un poco hasta el duodeno. ¿Ya? Del lado izquierdo podemos ver lo mismo, el paquete nervioso frénico pericardiofrénico, y por acá vemos el nervio vago, ¿ya? Más atrás. Bien, ¿qué más les puedo decir? El nervio vago, algo que es importante, es que el nervio vago va a dar una rama que es el nervio laríngeo recurrente, ¿ya? El nervio laríngeo recurrente que lo podemos observar aquí y también por acá, ¿ya? Ahora, el lugar donde se forma el nervio laríngeo recurrente varía, ¿ya? Es rama del nervio vago, como les digo, sí. Ya fíjense cómo acá tenemos el nervio frénico que desciende en relación con el músculo escaleno anterior. Músculo escaleno anterior, por acá viene el nervio frénico, acá tenemos lo mismo, el nervio frénico, ¿bien? Y más acá está el nervio vago. El nervio vago, una forma práctica de identificarlo en un cadáver, es que fíjense cómo se encuentra justo en la unión de la arteria carótida común con la arteria subclavia, en ambos lados, ¿ya? Aquí y acá, ¿ya? Una forma de identificarlo en la práctica. Bien, ahora, del lado derecho, el nervio laríngeo recurrente, que está acá y acá, nervio laríngeo recurrente, en el lado derecho se forma a nivel de la subclavia. Ya fíjense cómo aquí el nervio vago me da una rama por acá que se curva por detrás de la subclavia y me forma el nervio laríngeo recurrente. En cambio, del lado izquierdo es diferente. Del lado izquierdo, el nervio vago desciende más hasta el arco aórtico y en el arco aórtico me origina aquí recién, esto que estoy pintando ahorita, el nervio laríngeo recurrente. Viene por atrás y sube por acá. ¿Ya? Estos nervios laringeos recurrentes son relevantes en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando se comprimen o cuando hay un daño en estos nervios, producen alteraciones en la voz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nervio laringeo recurrente se encarga de la inervación de los músculos de la laringe. Eso lo van a ver a más detalle en segundo parcial. ¿Ya? Bien. Bueno, luego acá tenemos la imagen cadavérica. Acá podemos ver la vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda. Aquí se unirían para formar la vena cava superior. Aquí, no, aquí está cortada, vena cava superior. Por acá atrás tenemos primero la aorta ascendente, tenemos el arco aórtico, y por más atrás estaría la arteria aorta torácica descendente. Por acá vemos el tronco brachiocefálico, que incluso algunos docentes para especificar, así como hay venas brachiocefálicas, aquí dicen tronco arterial brachiocefálico. No está mal, son distintas nomenclaturas. ¿Ya? Se me movió. Bien. Y este tronco brachiocefálico se divide en dos ramas, que son las que les dije. Subclavia derecha, aquí tenemos la arteria subclavia derecha, y acá la carótida común, arteria carótida común derecha. Y del lado de acá lo mismo, arteria carótida común izquierda, y aquí no la podemos bien, están haciendo aquí recién, acá estaría la arteria subclavia izquierda. ¿Bien? Ahora bien, si nos fijamos, aquí lo podemos ver apenas, podemos ver que aquí existen fibras, ¿verdad? Que van descendiendo. Fíjense aquí. Aquí se puede ver un nervio que va bajando por aquí. Nervio vago. Sí, el nervio vago derecho. Lo pongo como X porque es el décimo par. Y acá también podemos ver el nervio vago derecho. Perdón, el nervio vago izquierdo. Bien. Lo último que habría que hablar de las arterias es acerca del tronco pulmonar y las arterias pulmonares. ¿Ya? El tronco pulmonar en sí es una arteria que se origina del ventrículo derecho del corazón. ¿Ya? Del ventrículo izquierdo, acuérdense que sale la aorta, y del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar, que lo vemos aquí. ¿Ya? Este tronco pulmonar se me divide en dos arterias, que son las arterias pulmonares. Existe arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Eso es lo único que necesito que sepan por ahora. Hasta ahí, si me hice entender, o hay alguna duda, algo que quieran que repita. Ahí está bien. Ya. Bien. A ver, entonces, hablamos de esto, ¿verdad?
Ya tenemos en el mediastino superior, bueno, superior, medio, superior e inferior. Y ahí el inferior lo vimos anterior, medio, posterior. Ya les hablé acerca del timo, les hablé del plano vascular. Evidentemente, pues dentro del mediastino medio vamos a encontrar lo que es el corazón y el origen de los grandes vasos, o bien su llegada. ¿Ya? ¿Por qué digo origen o llegada? Porque siempre es importante que tengan claro los conceptos de qué es una arteria y qué es una vena. ¿Ya? La arteria o la vena no se definen por si transportan sangre oxigenada o sangre desoxigenada, sino más bien es por el sentido en el que fluye la sangre. ¿Ya? Hablamos de que es una arteria cuando la sangre va del corazón hacia la periferia y que es una vena cuando va de la periferia hacia el corazón. ¿Ya? Bien. Y justo por ese motivo es que a pesar de que el tronco pulmonar lleva sangre desoxigenada, igual decimos que es una arteria. ¿Por qué? Porque sale del corazón. ¿Ya? Y por eso las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, pero vuelven al corazón. Entonces son venas, no arterias. ¿Bien? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Iban a decir algo? Supongo que no. Bueno, entonces, dentro del mediastino medio, pues, como ya les dije, vamos a encontrar evidentemente lo que es el corazón, pero también vamos a encontrar el origen de la aorta, que lo vemos acá. Tenemos el origen de la aorta, ¿verdad? Dentro del mediastino medio, acá. También tendríamos el origen del tronco pulmonar. Y tendríamos la llegada de las venas. Ya tendríamos la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Ya? Que todas estas estructuras van a estar contenidas dentro del pericardio. ¿Ya? Y bueno, más atrás vamos a encontrar el plano visceral, como les decía ya. En el plano visceral pues vamos a encontrar por delante lo que es respiratorio, el componente respiratorio dado por la tráquea y por atrás el componente digestivo dado por el esófago. ¿Ya? Si vemos aquí, el componente respiratorio, o sea, la tráquea, únicamente es parte del mediastino superior, como pueden ver acá. La tráquea, solo el mediastino superior. ¿Por qué? Porque la tráquea llega hasta aquí, justo al nivel de T4, T5, o sea, el plano torácico transverso, llega hasta ahí, y en ese nivel se bifurca, ya dando lugar a los bronquios, ¿ya? Dando lugar a los bronquios. Para que se acuerden, en el sistema respiratorio, los órganos principales son los pulmones, ¿verdad? Ya, y la tráquea llega hacia los pulmones, ¿verdad? Por medio de los bronquios. Tiene que llegar hasta el pulmón. Entonces, para eso, ¿tiene que llegar al abdomen? No, se tiene que quedar en el tórax, ¿ya? Entonces, por eso, la tráquea únicamente es componente del mediastino superior, ¿ya? Luego se bifurca a nivel del plano torácico transverso, me da los bronquios principales, derecho e izquierdo, y estos van hacia los pulmones y ahí muere. No hay nada más del sistema respiratorio, ¿ya? Lo que quiero que tengan en cuenta es que la tráquea va a estar ligeramente desviada hacia la derecha. Acá tenemos una radiografía estándar de tórax. No los quiero meter mucho en esto todavía, solo quiero que sepan que el aire se va a ver de color negro, se va a ver oscuro, ¿ya? La tráquea que transporta aire es parte del sistema respiratorio. Entonces aquí tenemos la tráquea, ¿ya? Fíjense cómo se curva hacia la derecha. Eso quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Cómo se curva hacia la derecha. ¿Bien? Ahí la pueden ver también. Eso en cuanto a la parte respiratoria. En la parte digestiva tenemos el esófago. ¿Ya? El esófago, pues, es el conducto que va a comunicar la faringe con el estómago. ¿Ya? Y en sí, el esófago describe dos curvaturas, ya que esto lo van a ver con más detalle en segundo parcial nuevamente, cuando vean digestivo. El esófago tiene dos curvaturas que quiero que las tengan bien en cuenta. Primero, el esófago se curva hacia la derecha y luego se curva hacia la izquierda, ¿ya? La curvatura hacia la derecha sucede a nivel de T4 y la curvatura hacia la izquierda a nivel de T7, ¿ya? Estas son preguntas típicas del doctor Alessandri. ¿Hacia qué lado se curva el esófago a nivel de T4? Hacia la derecha. A nivel de T7, hacia la izquierda, ¿ya? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Y el esófago, como tiene que llegar al estómago y el estómago es un órgano abdominal, evidentemente tiene que atravesar el diafragma, así que el esófago sí se extiende hasta el mediastino posterior, ¿ya? Fíjense en esta imagen,
teníamos el componente respiratorio por delante y por atrás el componente digestivo dado por el esófago. ¿Ya? El esófago, fíjense cómo tiene una parte en el mediastino superior y una parte en el mediastino posterior. Luego se abre y llega al estómago en el abdomen. ¿Ya? ¿Bien? Ahora, en cuanto a la parte de los linfáticos, quiero que tengan en cuenta que existen dos conductos principales que recogen la linfa del cuerpo. Primero tenemos el conducto torácico, que es el que encuentran aquí, el verde de aquí, ¿ya? Este conducto torácico se encarga de drenar lo que es el hemitórax izquierdo. Hemi significa mitad, ¿verdad? Si yo digo hemitórax izquierdo, estoy hablando de la mitad izquierda del tórax. Mitad izquierda del tórax. Y se encarga del drenaje también del abdomen y de los miembros inferiores, ¿ya? Todo esto está dado por el conducto torácico. Y el conducto torácico, fíjense cómo llega acá, desemboca en la unión de la vena yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda, ¿ya? En este punto, ¿ya? Ese punto se denomina el confluente venoso yúgulo subclavio. ¿Ya tiene sentido? Es la unión de la vena yugular con la vena subclavia. ¿Cómo le voy a llamar? Confluente venoso yúgulo subclavio, ¿ya? Y a este confluente venoso yúgulo subclavio también se denomina el ángulo de Pirogov. El ángulo de Pirogov, para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Ahora bien, existe otro conducto, que es el conducto linfático derecho, ¿ya? El conducto, perdón, el conducto torácico también recoge el drenaje de lo que es la mitad izquierda de la cabeza y del cuello, ¿ya? También la mitad izquierda de cabeza y cuello, ¿ya? Todo eso. ¿Bien? Entonces, conducto torácico recoge hemitórax izquierdo y mitad izquierda de cabeza y cuello, y de ahí del abdomen para abajo, abdomen y miembros inferiores. ¿Bien? Bien, luego el conducto linfático derecho es similar al conducto torácico, solo que es mucho más corto y su función es menos importante. ¿Ya? Ya les dije que el conducto torácico recoge la mayor parte de la linfa del cuerpo, ¿ya? Entonces el conducto linfático derecho va a recoger lo que falta, ¿ya? El conducto linfático derecho aquí no está representado, pero también desemboca acá. Solo que la desembocadura, si se fijan aquí, la desembocadura del conducto torácico es en el lado, ya es justo en el ángulo que se forma aquí, ¿ya? En cambio, la desembocadura del conducto linfático derecho es aquí, es por delante, ¿ya? Nuevamente, el confluente venoso yúgulo subclavio o ángulo de Pirogov, ¿ya? Desemboca ahí el conducto linfático derecho y este se va a encargar de recoger la linfa que falta, ¿ya? O sea, del hemitórax derecho, de la mitad derecha de cabeza y cuello. Y eso es todo, ¿ya? ¿Sí quedó claro el drenaje linfático? ¿Sí me hice entender? ¿O quieren que repita? ¿Puedes repetir? Ya, sí, no hay problema. A ver, déjame ver si puedo usar una imagen que tengo por acá en el Nether. Esto después. Ya. A ver. En el Nether tienen acá un capítulo introductorio de los sistemas en general. Lo que quiero ver es del linfático. Déjenme ver. Sistema linfático debería haber. Aquí. ¿Ya? Fíjense cómo el conducto torácico se encarga de drenar la mayor parte del cuerpo. La mitad izquierda de la cabeza, del cuello, miembro superior izquierdo, hemitórax izquierdo y de ahí del abdomen todo para abajo. ¿Ya? Abdomen y miembros inferiores. ¿Ya?
En cambio, el conducto linfático derecho se encarga de drenar lo que falta, ¿ya? El conducto linfático derecho me drena la mitad derecha de cabeza y cuello, el hemitórax derecho y el miembro superior derecho, ¿ya? Y estos conductos distintos, ¿ya? Me van a llegar, o sea, en realidad llegan al mismo lugar, en ambos lados, que es al confluente venoso yugulo subclavio. ¿Ya? Dense cuenta como aquí se fusiona vena yugular interna con vena subclavia, en ambos lados, vena yugular interna con vena subclavia, y aquí van a desembocar, ¿ya? La diferencia es que del lado izquierdo desemboca el conducto torácico, que lo ven acá, y del lado derecho desemboca el conducto linfático derecho. Ahí quedó un poco más claro. Sí. Ya. Cualquier cosa me interrumpen nomás, no hay problema. Bien. Ahora, acá existe otro componente que es, o sea, es medio controversial si es parte del mediastino o no, ¿ya? Específicamente sería parte del mediastino posterior, si es que lo consideramos, ¿ya? Que es, pues, el tronco o la cadena de lo mismo, simpático paravertebral, ¿ya? El tronco o cadena simpático paravertebral, lo vemos acá, vemos cómo es una fibra nerviosa larga que tiene acumulaciones que son los ganglios, ya son cúmulos de neuronas, ¿ya? Como el nombre mismo indica, tronco simpático, es porque es parte del sistema nervioso autónomo, es parte del sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Por qué digo que es controversial si es parte o no del mediastino? Es porque si se fijan, se llama tronco simpático paravertebral, ¿verdad? Paravertebral, ¿por qué? Porque está paralelo a la columna vertebral, paralelo a las vértebras. Ya, pero en realidad estas estructuras estarían cubiertas por el pulmón, ¿ya? El pulmón no es parte del mediastino, de hecho los pulmones con las pleuras son los límites laterales, ¿ya? Entonces justo ahí viene la controversia. Hay autores que consideran que sí es parte del mediastino, hay autores que consideran que no es parte del mediastino, ¿ya? El doctor Alessandri, por lo menos cuando estábamos virtual, yo vi con él virtual en el semestre B 2021, él sí mencionaba que era parte del mediastino, entonces quiero que lo tengan en cuenta. ¿Ya? De este tronco simpático se van a formar, como ya les dije, los nervios simpáticos, ¿ya? Y aquí existen tres nervios que son importantes que quiero que tengan en cuenta, que se llaman los nervios esplácnicos. Nervios esplácnicos, ¿ya? Esplácnico viene de esplagno, que quiere decir vísceras, ¿ya? Por eso, incluso si nos ponemos exquisitos, en segundo semestre, podemos decir que lo que estudian en anatomía es esplagnología, ¿ya? El estudio de las vísceras, ¿ya? Entonces, nervios esplácnicos se encargan de la inervación de las vísceras abdominales, principalmente, ¿ya? No, de hecho, sí, es de las vísceras abdominales. Se llaman nervios esplácnicos, sí, nervios esplácnicos, ¿ya? Existen tres nervios esplácnicos. Tenemos el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico imo o inferior, ¿ya? Y este nervio esplácnico imo en realidad es inconstante, ¿ya? Hay ciertas personas que lo tienen, ciertas personas que no, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta cómo se originan estos nervios. ¿Ya? Se originan de los ganglios, como ya les dije, de los ganglios del tronco simpático, que se corresponden con las vértebras, ¿verdad? Ya, ahora, yo les recomiendo que se lo aprendan al revés, ¿ya? Al revés, el nervio esplácnico imo se forma por un nervio, bueno, por un ganglio, ¿ya? Se forma por un ganglio. El nervio esplácnico menor se forma por dos, y el nervio esplácnico mayor se forma por tres, ¿ya? De abajo hacia arriba. Entonces, el imo se forma por el que está a nivel de T12, ¿ya? El menor se forma por T10 y T11, son los que están más arriba, y el mayor se forma por T7, T8 y T9, T7 a T9, ¿ya?
Por eso les digo, yo recomiendo que se lo aprendan de abajo hacia arriba. Así me lo aprendí yo. ¿Ya? Entonces, el IMO por un ganglio, que es el de T12. El menor por 2 ganglios, T10 y T11, son los dos que siguen. Y el mayor por 3 ganglios, que son los que siguen. Aquí me quedan T10, T9, T8, T7. ¿Ya? Y se encargan de la inervación de las vísceras abdominales. ¿Sí me hice entender con esto? ¿O hay algo que quieren que repita? Creo que sí quedó claro, ¿no? Ya, me están haciendo pulgar al dedo ya. Bien, si quieren decir algo, díganme nomás, porque yo no estoy atento al Teams, estoy netamente en el PowerPoint y no veo si alzan la mano, pues no. Me interrumpen nomás. ¿Sí? Ahora bien, bueno, acá el drenaje venoso de la pared torácica ya se los expliqué, está dado por la vena ácidos, vena hemiácidos y vena hemiácidos accesoria. ¿Ya? Las dos venas hemiácidos, como les dije, desembocan en la vena ácidos, ¿verdad? Vena hemiácidos accesoria y vena hemiácidos como tal, ambas desembocan hacia la vena ácidos, ¿ya? Hacia acá y hacia acá. Aquí pueden ver cómo llegan, ¿ya? Vena hemiácidos y acá vena hemiácidos accesoria. Desembocan en la vena ácidos mayor, pueden decir. Esta vena ácidos llega a la vena cava superior. Cava superior. Eso sería todo en el drenaje acá. Ahora, la irrigación arterial es un poco más complicada. ¿Ya? A ver, la irrigación arterial de la pared torácica está dada por las arterias intercostales. ¿Ya? Pero las arterias intercostales nosotros las podemos dividir, ¿ya? En una arteria intercostal anterior y una arteria intercostal posterior. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una vista posterior del tórax, ¿verdad? Es una vista posterior. ¿Por qué identifico que es posterior? Porque las venas están por delante de las arterias. ¿Okay? Una vista posterior, ¿verdad? Aquí quiero que se fijen cómo se forman las arterias intercostales anteriores, ¿ya? Para eso está esta imagen acá. Acá tenemos las dos arterias subclavias, ¿verdad? Tenemos arteria subclavia derecha, acá tenemos arteria subclavia izquierda, ¿ya? Estas arterias, las subclavias, me van a dar origen a una rama hacia abajo, que es esta de acá, y esta de acá, que son las llamadas arterias torácicas internas o arterias mamarias internas, da lo mismo, ¿ya? Arterias torácicas internas o arterias mamarias internas, ¿ya? Y estas arterias torácicas internas son las que me van a dar origen a las arterias intercostales anteriores. Hacia acá, hacia la arteria intercostal anterior, ¿ya? Acá también arteria intercostal anterior, ¿ya? Hacia los lados, arteria intercostal anterior, ¿ya? Por acá, por acá, por acá, ¿ya? Ahí muere esa parte de aquí. Pero, bueno, algo que les voy adelantando también es que fíjense que también existen venas torácicas internas, ¿verdad? Que están acá atrás. Es muy grande. Por acá y por acá. ¿Ya? La diferencia es que las venas torácicas internas son dos y estas luego se unen para dar lugar a una sola. ¿Ya? Esa es la pequeña diferencia que hay acá. Son dos y luego se unen. Y asimismo, estas van a desembocar en la vena, bien en la vena subclavia. No, sí, de hecho, desembocan en la vena subclavia, ¿ya? De cada lado. Pero bueno, eso en cuanto a las arterias intercostales anteriores. ¿Ya? Aparte de las intercostales anteriores, yo les estaba explicando antes que de la arteria aorta torácica descendente se forman otras arterias intercostales, ¿verdad? Y esas van a ser las arterias intercostales posteriores. Fíjense cómo aquí está la aorta torácica descendente, ¿ya? Aorta torácica descendente, y me da ramas hacia los dos lados.
hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Y estas arterias de acá son las arterias intercostales posteriores, ¿ya? Entonces, fíjense acá cómo está la arteria torácica interna, y la arteria torácica interna me da la arteria intercostal anterior, ¿ya? Y en cambio, la arteria aorta torácica descendente me da las arterias intercostales posteriores, ¿ya? Y luego fíjense cómo estas arterias se unen, es como que forman un arco, ¿verdad? Por acá, a ver, voy a hacer el ejemplo con la de arriba, que se ve más claro, ¿ya? Viene por acá, por todo esto se une con la de acá también, ¿ya? Y la unión de estas arterias, la unión de la arteria intercostal posterior más la arteria intercostal anterior, es lo que forma la arteria intercostal propiamente dicha, ¿ya? Y esas son las que se encargan de la irrigación de la pared torácica. ¿Sí me hice entender? Sí. Ya. Disculpa, una consulta. Sí, dime. Ujú. Es como que eso es anastomosis, ¿no? O sea, eso es lo que va a Sí, irrigar ajá, toda perfecto. la pared torácica. Sí, son Ok. anastomosis. Ajá, perfecto. Bien, entonces eso en cuanto a la irrigación de aquí. Luego acá les traía imágenes de radiografías para que se den cuenta. Es lo que les dije antes, ¿verdad? En una radiografía nosotros tenemos distintos términos, ¿verdad? Hablamos de que algo es radiolúcido cuando se ve oscuro, cuando se ve negro, y que algo es radiopaco cuando se ve más blanco, ¿ya? Lo radiolúcido es el aire, generalmente, ¿ya? Hay distintas densidades radiológicas, pero eso no me voy a meter en detalles, es cosa de cuarto, ¿ya? Lo que quiero que vean es lo que es aire, fíjense acá, la tráquea, que se bifurca en los bronquios, se ve más oscuro. Los pulmones también se ven más oscuros. Luego tenemos lo que es más radio opaco, ¿ya? Que en otras palabras, lo que es más blanco, ¿ya? Que está dado pues por el agua, por los huesos y por el metal, ¿ya? Entonces el corazón, por dentro, ¿qué tiene? Tiene sangre, ¿verdad? La sangre tiene plasma, el plasma es agua con electrolitos y otros componentes, ¿verdad? Ya, entonces, por eso el corazón se ve de este color, se ve más rojo, más rojo, perdón, más blanco, ¿ya? Entonces acá tenemos la silueta cardíaca, y aproximadamente vamos determinando dónde desembocan las distintas estructuras. La vena cava superior, vena cava inferior estaría por acá más o menos, por acá, vena cava inferior, y las arterias, ¿verdad? Vamos a la imagen de acá. Esto es básicamente especulativo. Por acá tenemos la tráquea, que se me bifurca en los dos bronquios principales. Vemos huesos, ¿verdad? Los huesos son lo que se ve más blanco. Tenemos por acá lo que es la clavícula, tenemos las escápulas por atrás, vemos la cabeza del húmero. Bien. Vemos también lo que son las costillas, ¿verdad? Las costillas se las puede ver por acá también. Vemos la silueta cardíaca, por acá, por acá, por acá, silueta cardíaca, ¿verdad? Y por acá estimamos más o menos dónde desembocan las estructuras. Por acá tendríamos a la vena cava superior, por acá tendríamos a la vena cava inferior. Por acá vemos una estructura en forma de arco, entonces esta es la aorta. Por aquí aproximadamente estaría el tronco pulmonar. Por acá vemos los pulmones, ¿ya? A este nivel estaría el diafragma, lo voy a hacer con otro color. El diafragma, por aquí. Y luego acá también podemos ver lo que es el hígado. El hígado. Aquí vemos que existe aire, ¿verdad? Aire dentro de la cavidad abdominal, que esto es parte del estómago. Es aire en el estómago. Y bien. Guardo esto. Ahí terminamos con lo que es mediastino. ¿Sí quedó claro? O por última vez, ¿sí quedó claro? ¿Hay algo que quieren que les repita? ¿Algo que haya quedado alguna duda? Supongo que sí quedó claro. A ver, ahora
vamos con diafragma. A ver, si les parece, ahorita doy diafragma. Termino de dar diafragma, nos tomamos un descanso para que tampoco se saturen tanto. Terminamos diafragma y le vamos con corazón, ¿ya? Una pregunta, corazón a mí me dijeron que querían ver solo configuración externa e interna, vascularización, inervación, todavía no han visto del corazón. Esto de acá. ¿Me confirman o si también quieren ver de una vez? Y también dalo. Ya, no hay problema. A ver, entonces vamos primero con el diafragma. ¿Bien? El diafragma es el principal músculo de la respiración. ¿Ya? Si nos ponemos exquisitos, incluso es el principal músculo de la inspiración. ¿Por qué? Porque, la respiración tenemos dos componentes, ¿verdad? La respiración la dividimos en inspiración y en expiración. ¿Ya? La inspiración es la entrada de aire, la expiración es la salida de aire. ¿Ya? Entonces, digo que el diafragma es el músculo de la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando el diafragma se contrae, lo que va a hacer es descender. ¿Ya? Como desciende, permite que los pulmones se expandan. Y como los pulmones se expanden, eso va a determinar que el aire puede entrar desde la atmósfera, desde el exterior, hacia el interior, ¿ya? Hacia el cuerpo. ¿Ya? Pero en cambio, la expiración es un proceso pasivo. ¿Ya? La expiración no es que hay músculos que aplasten el pulmón como tal, activamente. No es que yo contraiga un músculo para que el pulmón se aplaste. No, nada que ver. Lo que sucede simplemente es que el diafragma se relaja y al relajarse asciende nuevamente, vuelve a su posición normal. Eso permite que los pulmones se contraigan un poco y así que el aire salga desde adentro, desde los pulmones, pues, hacia la atmósfera, hacia el exterior. ¿Bien? Bien, entonces, en el diafragma podemos describir dos caras. Describimos una cara superior o torácica, que es la que vemos acá, a la izquierda, y describimos una cara inferior o abdominal. ¿Bien? Y de ahí, pues en sí, al diafragma lo podemos dividir en tres porciones. Lo podemos dividir en la porción external que está por estas dos bandeletas, en la porción costal, que está por las inserciones, pues, en las costillas, la porción costal, aquí aproximadamente, y una porción lumbar, que es la parte que se inserta en la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, a ver, el diafragma pues es un órgano musculotendinoso, ¿ya? ¿Por qué digo musculotendinoso? Porque en el centro vamos a encontrar una porción de tejido conectivo, que se describe que tiene forma, o sea, el diafragma en general, tiene forma de un trébol de 3 hojas, ¿ya? Es como que tuviera una hoja por acá, una hoja por acá, una hoja por acá, y acá el pedículo del trébol, ¿ya? El diafragma es como una hoja como un trébol de 3 hojas, ¿ya? Y pues a estas 3 hojas se les denomina los foliolos. Ya existe un foliolo anterior, un foliolo, izquierdo y un foliolo derecho. ¿Ya? Acá lo mismo, foliolo anterior, foliolo derecho, foliolo izquierdo. ¿Ya? Bien, ahora, la parte del centro del diafragma, que es la que es tendinosa como tal, es la que está por tejido conectivo que les mencionaba, recibe distintos nombres. ¿Ya? Primero se le puede decir simplemente centro tendinoso, es el centro tendinoso del diafragma. También se le denomina centro frénico, ¿ya? O por último, el epónimo es el espejo de von Helmont, ¿ya? Espejo de von Helmont. Esos son los 3 nombres que puede tener el centro tendinoso del diafragma. Centro tendinoso, centro frénico o espejo de von Helmont. ¿Ya? Está formado, como les dije, por 3 foliolos, uno anterior, uno medio y uno anterior y 2 laterales, uno izquierdo y uno derecho. ¿Ya? Ahora, dentro de estos foliolos del centro tendinoso, vamos a encontrar que existen en la cara torácica, principalmente, existen 2, digamos, de cuerdas tendinosas, que se les denominan las bandeletas semicirculares, ¿ya? O bandeletas de Bouregeri, ¿ya? Bandeletas semicirculares de Bouregeri. Se escribe así. ¿Ya? Bandeletas semicirculares de Bouregeri. Hay una superior, que es la que vemos acá,
y una inferior que la vemos acá, ¿ya? La superior, fíjense cómo comunica el foliolo anterior con el foliolo derecho. Y la inferior, a ver, fíjense, anterior acá, perdón, la superior es foliolo anterior con foliolo derecho, ¿ya? La bandeleta semicircular inferior, lo voy a hacer con rojo mejor, me comunica el foliolo derecho con el foliolo izquierdo. ¿Bien? Pasa por acá. Son las bandeletas semicirculares de Borrello. Hay una superior y una inferior. Y esas también van a formar el límite de lo que es el foramen de la vena cava inferior. Aquí vemos la vena cava inferior y vemos como la bandeleta semicircular superior forma el límite posteromedial. Está en la parte de atrás y hacia el medio. ¿Ya? Forma el límite posteromedial. Déjenme hacerlo con negro para mantener el esquema de colores que estamos usando. ¿Ya? Acá. Y la bandeleta semicircular inferior forma el límite anterolateral del foramen de la vena cava inferior. ¿Bien? ¿Qué más? Fíjense en la cara torácica cómo el diafragma va a estar cubierto por distintas serosas, ¿verdad? En la parte de en medio tenemos lo que es el pericardio, ¿ya? El pericardio fibroso, que me va a formar acá unos ligamentos, o sea, sí, es un ligamento en realidad que me fija el pericardio con el diafragma, y como tal, se denomina ligamento pericardio frénico, ¿ya? Pericardio frénico, ¿por qué? Porque en el pericardio con el diafragma, ligamento pericardio frénico, ¿ya? Es todo esto que vemos acá. Y por otro lado encontramos lo que es la pleura diafragmática, que estaría cubriendo todo esto de aquí, solo que la tenemos cortada. ¿Bien? Estaría la pleura diafragmática. Bien. A ver esto. Bien. Bueno, ahora vamos con lo que son los orígenes, las distintas inserciones del diafragma. Ya, como les dije, tenemos tres porciones, ¿verdad? Una porción external, una porción costal y una porción lumbar. ¿Ya? Las inserciones las podemos ver acá. La porción external vemos que está dado generalmente por dos fibras musculares, dos fascículos musculares, que se originan en la cara posterior de la apófisis sifoides del esternón. ¿Ya? Esta es la apófisis sifoides, y aquí se forman estas dos bandeletas. Y en medio, en ciertos casos, porque no es una estructura constante, encontramos un espacio aquí, que de hecho aquí sí lo podemos ver, si se dan cuenta, aquí hay un pequeño espacio, aquí, ¿ya? Ese espacio se le denomina el hiato mediano de la porción external, o también se denomina el hiato de Marfan. Hiato de Marfan. ¿Ya? Por este hiato de Marfan en realidad no pasa ninguna estructura. Es un simple orificio que está ahí y no es atravesado por nada. ¿Ya? Luego, separando la porción external de la porción costal, encontramos otra estructura que se denomina el triángulo externo-costal. ¿Ya? Triángulo externo-costal, ¿por qué? Porque separa porción external de costal. Triángulo externo-costal, o también se le denomina el hiato de la Rey. Hiato de la Rey. Y por aquí sí es importante que hay estructuras que lo atraviesan. No sé si esta tabla lo dice. Sí. Ya. Por el triángulo externo-costal pasan lo que son los vasos epigástricos superiores. ¿Ya? ¿Qué son esos vasos epigástricos superiores? Para que los vean, tengo esta imagen de aquí. ¿Ya? Recuerdan que yo les dije que de la arteria subclavia se originaba la arteria torácica interna, ¿verdad? La arteria torácica interna está acá, la derecha, y por acá la izquierda. ¿Ya? Las arterias torácicas internas aquí las tenemos cortadas, perdón, pero estas se van a extender hasta abajo. Bien por acá, bien por acá, y lo mismo del otro lado. Van a seguir en todo su trayecto. ¿Ya? Y estas arterias torácicas internas, una vez llegan al nivel del diafragma, dan origen a sus dos ramas terminales, ¿ya? En otras palabras, se bifurcan, ¿ya? ¿Cuáles son las arterias que dan? Por un lado, le voy a pintar con negro, tenemos la arteria epigástrica superior,
Que fíjense aquí sí se ve cómo atraviesa el hiato del array, ¿ya? O triángulo externo costal. Sería este espacio que tenemos aquí. ¿Ya? Ahí y acá. Y acá en medio, como un detalle adicional, pues tenemos el hiato de Marfan, ¿verdad? El hiato de Marfan o hiato mediano o medio de la porción external, ¿ya? Bueno, en fin, ahí están las arterias epigástricas superiores. En las venas, pues sería lo mismo, ¿ya? Solo que aquí están cortadas totalmente. Acá tenemos vena torácica interna, la vena torácica interna desciende a sí mismo, y por acá recibiría la vena epigástrica superior, ¿ya? Lo mismo pasa acá, desciende, y por aquí recibiría vena epigástrica superior, solo que no está representado, ¿ya? Y la otra rama terminal de la arteria torácica interna es esta arteria que vemos que se forma hacia el lado, esta arteria, y esta arteria de acá, que son las arterias musculofrénicas, ¿ya? Entonces, centrémonos en un lado, en el lado de acá. Les repito, por aquí tenemos arteria torácica interna o mamaria interna, es lo mismo, arteria mamaria interna. Por acá tenemos arteria musculofrénica derecha, acá arteria musculofrénica izquierda, del otro lado. Y acá con negro les dibujé la arteria epigástrica superior. Evidentemente tenemos derecha e izquierda, de izquierda acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía, ¿verdad? Por el triángulo esternocostal o hiato de la raíz pasa la arteria y la vena epigástricas superiores. ¿Ya? Y acá las podemos ver también. ¿Ya? Ya, bien. Bueno, luego en cuanto a la porción costal del diafragma, simplemente apréndanse que estos fascículos musculares se originan de las 6 últimas costillas, ¿ya? O sea, de la séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima, ¿ya? Las 6 últimas costillas dan lugar a la porción costal del diafragma. Y por último tenemos la porción lumbar del diafragma, ¿ya? La porción lumbar del diafragma está dada principalmente por los pilares, ¿ya? Por los pilares diafragmáticos. Tenemos un pilar principal, o sea, se llaman pilares principales del diafragma. Tenemos un pilar diafragmático derecho y un pilar diafragmático izquierdo, ¿ya? ¿En qué se diferencian? Que el pilar diafragmático derecho llega más abajo que el izquierdo, ¿ya? El pilar diafragmático derecho llega hasta L3 o L4, el derecho, ¿ya? Y evidentemente, pues el disco intercostal que va a separar estas dos estructuras, ¿ya? En cambio, el pilar diafragmático izquierdo, lo voy a pintar con otro color, pilar diafragmático izquierdo, llega una vértebra más arriba, ¿ya? Entonces el pilar diafragmático izquierdo llega a L2 o L3. Llega un poco más arriba y evidentemente el disco intercostal que lo separa. Chicos, denme un momentito, voy a traerme un vaso de agua. Ya, aquí estoy. A ver, bueno, esa sería la diferencia entre los pilares, ¿ya? Ahora, a partir de aquí se me van a formar dos... a ver, no, perdón, vamos primero con esto. Aquí se me va a formar un ligamento que tiene forma de arco, por eso se le llama ligamento arqueado, lo vemos acá, entre ambos pilares, ¿ya? Este ligamento se llama ligamento arqueado medio, ¿ya? O ligamento arqueado mediano, da lo mismo, ¿ya? Este ligamento arqueado mediano se encarga de formar el hiato aórtico, ¿ya? Para el paso de la arteria aorta, como el nombre mismo indica, ¿ya? El hiato aórtico en sí va a tener distintos límites, ¿verdad? Anteriormente tenemos lo que es el ligamento arqueado mediano. Posteriormente, pues en la Tariet se pone exquisito, ¿ya? En la Tariet dice que el límite posterior es el ligamento longitudinal anterior, ¿ya? El ligamento longitudinal anterior simplemente es este ligamento que vemos acá, todo esto blanco, que cubre la columna vertebral, ¿ya?
en sí el límite posterior, el ligamento longitudinal anterior o la columna vertebral, da lo mismo. Ya si se pone exquisito, sí, el ligamento longitudinal anterior. ¿Bien? Y bueno, por ahí pasa la aorta abdominal y otra estructura, que es el conducto torácico, que ya lo mencioné antes. ¿Bien? Eso igual, ya mismo entro en más detalle de eso, con los hiatos y todo. ¿Bien? Bien. Ahora sí, a partir de la columna vertebral, se van a formar dos ligamentos aquí. El ligamento acá y el ligamento de acá, que son lo mismo, que son los ligamentos arqueados mediales, ¿ya? Estos ligamentos arqueados mediales van a permitir el paso del músculo psoas mayor, ¿ya? Y por ese mismo motivo, el ligamento arqueado medial también se denomina el arco del psoas, ¿ya? Es lo mismo. ¿Ya? Y el ligamento arqueado medial, ¿de dónde se extiende? Se extiende de la columna vertebral desde la apófisis transversa, perdón, no, se extiende de la columna vertebral desde el cuerpo de L1, el cuerpo de L1, a ver, no, perdón, estoy confundiendo. Última costilla viene por acá, desde el cuerpo de L2, perdón. Se extiende desde el cuerpo de L2, del cuerpo de L2, aquí, solo que está hacia los lados, ¿verdad? Desde el cuerpo de L2 hasta la apófisis transversa de L1, como la vemos aquí, apófisis transversa de L1, ¿ya? Y como les decía, por ahí va a pasar el músculo psoas mayor, ¿ya? Y luego, a partir de la apófisis transversa de L1, se va a formar otro ligamento, que es el de acá, el ligamento arqueado lateral, ¿ya? Acá lo vemos también. Desde la apófisis transversa de L1 hasta la última costilla, ¿ya? Ese es el ligamento arqueado lateral y este ligamento arqueado lateral asimismo permite el paso del músculo cuadrado lumbar y por eso también se denomina el arco del cuadrado lumbar. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces, ligamento arqueado medial o arco del psoas y ligamento arqueado lateral o arco del cuadrado lumbar. ¿Ya? ¿Sí quedó claro estos ligamentos y las inserciones lumbares del diafragma? ¿Sí me hice entender? ¿O hay algo que quieren que repita? ¿Me confirman, chicos? Me dicen que sí quedó claro. Bien. A ver, ahora vamos a hablar de los hiatos, de los hiatos de los forámenes que existen en el diafragma, ¿ya? Entonces, en el diafragma vamos a encontrar los que ya les dije, el hiato de Marfan o hiato mediano en la porción external. Apago la pluma. Hiato de Marfan. Vamos a tener el hiato de la Rey o triángulo esternocostal. ¿Qué pasa por el hiato de Marfan? Nada. ¿Qué pasa por el hiato de la Rey? Las arterias epigástricas superiores, ¿ya? Por cierto, aquí quiero que tengan algo en cuenta, que a veces en las lecciones ustedes no van a encontrar exactamente lo que el libro dice, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando estaba en segundo, en algún momento el doctor Alessandri preguntó cuál de las siguientes estructuras pasa por el hiato de la Rey. Y él no puso como opción arteria epigástrica superior, pero puso arteria torácica interna. Entonces, bueno, no es lo correcto en sí, pero la arteria epigástrica superior, ¿de dónde proviene? De la torácica interna. Entonces, esa era la opción correcta. Algo que me dijeron a mí es que, algo que se me quedó desde el primer semestre, es que hay veces que no tienen que escoger la respuesta correcta, sino la más cercana a la correcta, ¿ya? A veces pasa así. ¿Okay? Bueno, entonces en el diafragma vamos a encontrar distintos forámenes, distintos orificios, ¿ya? Los tres principales van a ser el foramen de la vena cava y el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿ya? Aquí pues hay una mnemotecnia que la presenta el libro de Moore, ¿ya? El libro de Moore
Anatomía clínica de Moore, para que se acuerden, les presenta la mnemotecnia 8, 10, 12. 8, 10, 12. 8, vena cava inferior, el foramen de la vena cava inferior. 10, el esófago, y 12, aorta. ¿Ya? Pero en la tarieta en realidad les dice que el hiato, el foramen de la vena cava inferior en realidad es a nivel de T8 o T9, ya por ahí más o menos. ¿Ya? Pero igualmente la mnemotecnia sirve, ¿no? 8, 10, 12. Y aquí tenemos esquematizado, ¿verdad? Vemos el foramen de la vena cava inferior a nivel de T8. Vemos el hiato esofágico a nivel de T10 y el hiato aórtico a nivel de T12. ¿Bien? Bien. Ahora, hay distintas estructuras que van a penetrar estos orificios, ¿ya? El foramen de la vena cava, que lo vemos aquí, el foramen de la vena cava inferior, evidentemente una estructura, se me movió, una estructura que va a pasar por aquí es la vena cava inferior, obviamente. Pero también por aquí pueden pasar pequeñas ramas que vienen del nervio frénico, ¿ya? Del nervio frénico derecho. Por este lugar. Voy a hacerlo con otro color, voy a hacerlo con amarillo, que son los nervios. Por aquí pueden pasar otras estructuras, ramas del nervio frénico derecho, ¿ya? Por aquí. Por aquí pasan ramas del nervio frénico derecho. Denme un momento, por favor. Perdón. Ya, ahora bien, luego por acá tenemos el hiato esofágico, ¿ya? El hiato esofágico, pues evidentemente por aquí pasa el esófago, pero el esófago va a estar asociado a los nervios vagos, ¿ya? No sé si tengo una imagen, bueno, acá podemos ver el hiato esofágico pasa el esófago, pero por aquí, justo alrededor del esófago van a ubicarse los nervios vagos. El nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo, ¿ya? Van a atravesar por aquí y ahí toman otros nombres. El nervio vago derecho forma lo que es el tronco vagal anterior, y el nervio vago izquierdo forma el tronco vagal posterior, ¿ya? Y bueno, ¿por qué se disponen así? Es netamente embriología. Esto lo van a ver en segundo parcial, pero es por la forma en la que rota el estómago, ¿ya? Por la forma en la que rota el estómago se lleva consigo a los nervios vagos, ¿ya? Entonces por eso el nervio vago derecho se vuelve anterior, el nervio vago izquierdo se vuelve posterior, ¿ya? Y forman respectivamente el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior, ¿ya? Y por último, por el hiato aórtico, lo que es obvio es que va a pasar la arteria aorta, como la pueden ver acá. Pasa la arteria aorta, por acá lo mismo, pasa la arteria aorta, pero justo detrás de la arteria aorta vamos a encontrar otra estructura, que es el conducto torácico. Que lo podemos ver bien aquí. ¿Bien? Tenemos la aorta, por acá, y junto a la aorta, por el mismo, por el hiato aórtico, va a pasar el conducto torácico, que lo vemos acá. ¿Bien? Acuérdense que el conducto torácico sí viene desde el abdomen, ¿ya? El conducto linfático derecho no, ¿ya? Por eso no lo vemos acá. Bien, y aquí de hecho podemos ver también otras dos estructuras que pueden, no siempre lo hacen, pero pueden, como variante anatómica, atravesar también el hiato aórtico, que son, son ambas venas lumbares ascendentes, ¿ya? La derecha y la izquierda. Ahora acuérdense, la derecha, ¿cuál forma? La vena ácidos, ¿ya? Que es esta de acá. Y la izquierda, en cambio, va a formar la vena hemiácidos, esta de acá, ¿ya? Pueden atravesar por ahí, no siempre lo hacen, ¿ya? Es una posibilidad, netamente. ¿Ya? Bien. Vamos acá, lo que ya les decía. A nivel del hiato aórtico, el hiato aórtico que está entre los pilares del diafragma, ¿verdad? Pilar derecho, pilar izquierdo, hiato aórtico pasa la aorta y el conducto torácico. Aquí están, arteria aorta, conducto torácico. ¿Ya? Luego tenemos el hiato esofágico a nivel de T10. Está formado en sí por una bandeleta muscular que es continuación, o sea, aquí en la tarieta especifica que es continuación del pilar derecho, ¿ya? Fíjense cómo el pilar derecho del diafragma, hay una parte que viene por acá y se repliega,
¿ya? Por eso dice que es una dependencia del pilar derecho del diafragma, ¿ya? Forma el hiato esofágico y por el hiato esofágico pasa el esófago y, bueno, perdón, aquí me confundí. El nervio vago izquierdo forma tronco vagal anterior, nervio vago derecho forma tronco vagal posterior, al revés, ¿ya? Yo dije derecho anterior, izquierdo posterior, es al revés. Izquierdo forma el anterior, derecho forma el posterior. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el foramen de la vena cava inferior, por acá, a nivel de T8, T9, y por acá pasa vena cava inferior y una rama del frénico derecho, ¿ya? Triángulo esternocostal, lo que les dije, los vasos epigástricos superiores. Luego aquí existe otra estructura, que es el triángulo lumbocostal. Este triángulo lumbocostal es inconstante, ¿ya? Lumbocostal, ¿por qué? Porque separa la porción lumbar de la porción costal del diafragma, ¿ya? Triángulo lumbocostal. Y en realidad este triángulo va a estar cubierto por tejido conectivo, por aquí no pasa nada, ¿ya? Luego tenemos los orificios laterales. Los orificios laterales quiere decir que entre las distintas digitaciones, digamos, son como dedos del diafragma que se originan en las costillas, vamos a tener orificios, vamos a tener espacios, ¿ya? Y por esos espacios van a pasar las ramas de la arteria musculofrénica, que la vemos acá, y sí, eran los vasos musculofrénicos y los nervios intercostales, perdón, ¿ya? Son ramas de la musculofrénica y los nervios intercostales, ¿ya? Luego fíjense también cómo a los lados tenemos unas perforaciones, tenemos unos espacios, unos agujeros, que dan paso a distintas estructuras, ¿ya? Que son los nervios esplánicos. Ya tenemos nervio esplánico mayor, menor, imo. Lo mismo de lado acá, nervio esplánico mayor, menor e imo, ¿ya? Y los ligamentos arqueados, que son los que ya les expliqué. El ligamento arqueado medial se encuentra a nivel de L1, ¿verdad? Porque era desde aquí, desde la apófisis transversa de L1 hasta la primera costilla, y por ahí pasa el músculo cuadrado lumbar. Y luego teníamos, no, perdón, el ligamento arqueado medial no es ese, el ligamento arqueado medial es el de acá, perdón. Ligamento arqueado medial a nivel de L1 y pasa el músculo psoas mayor, ¿ya? Y luego el ligamento arqueado lateral hasta la duodécima costilla y pasa el músculo cuadrado lumbar, ¿ya? Bueno, acá especifica también que por el ligamento arqueado medial puede pasar el tronco simpático, que lo vemos aquí. Vemos que el tronco simpático pasa por el ligamento arqueado medial junto con el músculo psoas mayor. Músculo psoas mayor, ¿ya? Ahora, lo que les decía de las venas lumbares ascendentes, o que, bueno, que luego forman la vena ácigos y la hemiácigos, según corresponda, ¿verdad? A la derecha la vena ácigos, a la izquierda la vena hemiácigos, en realidad tienen distintas posibilidades, ¿ya? La vena lumbar ascendente derecha puede pasar por acá, o sea, por el ligamento arqueado medial, puede pasar también junto al nervio esplácnico mayor, puede pasar por acá, o puede pasar por el hiato aórtico, ¿ya? Esas son las tres posibilidades de la vena lumbar ascendente derecha. Vena lumbar ascendente derecha, luego forma la vena ácigos, ¿ya? Y algo similar sucede con la vena hemiácigos, ¿ya? La vena hemiácigos o lumbar ascendente izquierda puede pasar por el ligamento arqueado medial, puede pasar junto al nervio esplácnico mayor, o puede pasar por el hiato aórtico, ¿ya? Son esas tres posibilidades para ambos lados, ¿ya? Acá, bueno, para que lo tengan en cuenta, yo me acuerdo que cuando estaba en segundo también el doctor puso una pregunta, ¿por dónde atraviesa la vena ácigos, el diafragma? Y entre las respuestas que había dado, la correcta era el hiato aórtico, ¿ya? Así que les puedo volver a tomar eso. Depende de él, ¿ya? Hasta ahí, ¿sí quedó todo claro? ¿Sí me hizo entender? ¿Me confirma? Está diciendo que sí. Ya. Bueno, ahora con eso terminamos la estructura del diafragma como tal. Ahora vamos a hablar de la vascularización del diafragma. ¿Ya? La vascularización del diafragma pues está por distintas arterias, ¿ya? Primero tenemos lo que son las arterias pericardiofrénicas y la musculofrénica, ¿ya?
Arteria pericardiofrénica se origina de la torácica interna. Acá vemos arteria torácica interna y la arteria torácica interna me da por acá una arteria más pequeña, es la arteria pericardiofrénica, ¿ya? Y esta arteria pericardiofrénica, como el nombre mismo dice, pericardiofrénica, irriga el pericardio e irriga el diafragma, ¿ya? Arteria pericardiofrénica. Y también teníamos a la arteria musculofrénica, que la arteria musculofrénica ya se las expliqué antes, era el rama de la torácica interna, ¿verdad? La torácica interna venía por acá, esta es la torácica interna, y me daba la epigástrica superior, que es esta de acá, y la arteria musculofrénica, que es esta de acá. Arteria musculofrénica. Entonces, esto para que se acuerden, la arteria torácica interna me da dos arterias que irrigan acá, ¿ya? La arteria torácica interna me da la arteria pericardiofrénica y me da la arteria musculofrénica. Esta y esta, ¿ya? De ahí, la otra arteria que les comentaba era la arteria frénica superior. ¿Se acuerdan cuando vimos en mediastino? Yo les dije que la aorta torácica descendente daba la frénica superior. Ya, acá las encontramos. Por acá y por acá. ¿Ya? Son las arterias frénicas superiores que irrigan la cara torácica o la cara superior del diafragma. Y luego por abajo vamos a encontrar las arterias frénicas inferiores. Por acá y por acá. ¿Ya? Algo importante aquí también, si el doctor les pregunta cuál es la primera rama de la arteria aorta abdominal, son las frénicas inferiores, ¿ya? Muchas personas se confunden y dicen tronco celíaco, ¿ya? Una pregunta de ejemplo que me acuerdo, en el examen de mejoramiento, creo que fue, o en el examen final de segundo parcial, él preguntó, ¿qué estructura irriga la primera rama de la aorta abdominal? Y puso diafragma, puso estómago, puso hígado y puso vaso, ¿ya? Estómago, hígado, vaso son irrigadas por las ramas del tronco celíaco, ¿ya? Este es el tronco celíaco, este de aquí, y el tronco celíaco me da gástrica izquierda, que como el nombre mismo dice, irriga el estómago, me da esplénica, se me borró todo, me da esplénica, que irriga el vaso, y me da hepática común, que irriga pues duodeno, irriga páncreas, irriga hígado, ¿ya? Entonces, eso era para confundir, porque ¿qué voy a poner ahí? Primera rama, no, pues, ¿ya? Entonces ya hasta por descarte, la respuesta era arterias frénicas inferiores, ¿ya? Arterias frénicas inferiores son la primera rama de la arteria aorta abdominal, ¿ya? Y como son frénicas inferiores, me irriga la cara inferior o la cara abdominal del diafragma, ¿ya? Me irriga todo esto y todo esto, ¿ya? Eso en cuanto a la irrigación arterial, ¿ya? Luego, el drenaje venoso del diafragma es bastante similar, ¿ya? El drenaje venoso del diafragma va a estar dado, por, perdón, no, eso no era lo que quería decir. Acá, ¿ya? El drenaje venoso del diafragma nuevamente va a estar dado por vena pericardiofrénica, la vemos acá, ¿ya? Ahora, aquí en el néter hay una variante anatómica en este dibujo, que siempre me doy cuenta. En el néter aquí muestra que la vena pericardiofrénica me desemboca en la vena brachiocefálica, ¿verdad? Esto es posible, sí, pero no siempre es así. Hay veces que es como en las arterias, ¿verdad? En las arterias decíamos que la torácica interna me daba lugar a la arteria pericardiofrénica, ¿verdad? Entonces acá puede pasar lo mismo. La vena pericardiofrénica puede drenar más bien en la vena torácica interna. Voy a hacerlo con otro color. Por acá tendríamos la vena torácica interna. No la voy a dibujar completa, solo ahí, por cuestiones esquemáticas, ¿ya? Y esta vena pericardiofrénica puede drenar acá directamente, ¿ya? Puede drenar acá, puede drenar acá, ¿ya? Igual, pero en el néter lo que han puesto es que drena en la brachiocefálica. ¿Está mal? No, es una variante anatómica, ¿sí? Son ambas posibilidades. Bueno, estaba por la vena pericardiofrénica, también por el sistema ácigos. El sistema venoso ácigos puede recibir distintas ramas a partir de, o sea, distintos afluentes, perdón, a partir del diafragma y contribuye al drenaje.
Y de ahí tenemos en la cara inferior que van a estar las venas frénicas inferiores. Las venas frénicas inferiores las podemos ver acá. Esta de aquí sería la vena cava inferior. La vena cava inferior. Acá tenemos las tres venas hepáticas. Una vena hepática derecha, una media y una izquierda. Eso lo van a ver más adelante. Y en la vena cava inferior desembocan las venas frénicas inferiores. La tenemos acá y la tenemos acá. ¿Ya? Un detalle que podemos destacar aquí es que la vena frénica inferior izquierda se anastomosa con la vena suprarrenal izquierda. Acá vemos el drenaje venoso de la glándula suprarrenal izquierda y fíjense cómo estas dos venas están conectadas, o sea, cómo el drenaje está conectado, ¿verdad? Es aquí cómo se conecta. Frénica con suprarrenal. ¿Ya? El drenaje linfático en realidad nunca lo toman. Yo lo pongo en las diapositivas porque ya. Pero el drenaje linfático va a estar dado por distintos ganglios. Tenemos los ganglios diafragmáticos anteriores, diafragmáticos posteriores y diafragmáticos inferiores, que también se llaman los frénicos. ¿Ya? Y pues luego estos ganglios linfáticos van a drenar hacia los mediastínicos posteriores. Y eso. Bueno, igualmente como les digo, esta parte de aquí nunca la toman. Esto del drenaje linfático igual se los menciono porque ya. Y bueno, la inervación del diafragma. La inervación del diafragma va a estar dada por el nervio frénico. Por el nervio frénico y en la parte periférica también por los nervios intercostales. ¿Ya? El nervio frénico en realidad pues se origina de la médula espinal en los niveles de C3 a C5. ¿Ya? Por aquí podemos ver la raíz C3, C4, C5. C5 para acá forman el plexo braquial, eso no importa por ahora, eso lo van a ver más en tercero. ¿Ya? Y fíjense cómo de aquí se forman distintas raíces. Por aquí, por acá. Y la más importante, que es la más gruesa, es la de C4. ¿Ya? Se juntan para dar lugar al nervio frénico. ¿Ya? El nervio frénico, fíjense cómo está en relación con el músculo escaleno anterior. Desciende, entra al mediastino y pues llega a inervar lo que es el diafragma, ya dándole inervación motora. Y en la parte periférica también, en los bordes, digamos, del diafragma, tenemos que también contribuyen los nervios intercostales. ¿Bien? Y ahí terminamos con diafragma. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, bro. Me están diciendo Sí. que sí. Ya, ahora, como les decía antes, vamos a tomarnos un descanso ahora porque ya han de estar cansados, me imagino, yo también. Son las 7:50 prácticamente. A las 8 seguimos con corazón. ¿Les parece? Sí. Voy a detener la grabación por ahora y luego inicio otra vez. ¿Ya?